Bueno, chicos, entonces iniciemos. El tema central de hoy es la comunicación. Bien les había dicho que no es necesario que nosotros nos desenvolvamos en ese campo profesional, porque la comunicación es ante todo un asunto personal. La comunicación es lo que hace posible la existencia incluso. No sé si alguno de ustedes conoce el término autopoiesis, ¿no? Bueno, el término autopoiesis fue un término acuñado por Humberto Maturana. Él es un científico chileno, bueno era, murió hace poco. Y la autopoiesis hace referencia a que la vida por sí sola se genera y todos sus mecanismos siempre están en función de conservarse a sí misma. Entonces, en ese proceso de que la vida se cree, se transforme, se mantenga, se conserve, un montón de células, un montón de neuronas, un montón de sustancias, un montón de bacterias, un montón de elementos tienen que comunicarse entre sí para formar esto primero que somos, que es nuestro vehículo cárnico, el cuerpo, ¿cierto? Nosotros normalmente entendemos como cuerpo esta carnita, esto físico que vemos. Sin embargo, desde varias áreas del conocimiento se habla de que tenemos varios cuerpos. Algunas teorías hablan de 7, algunas de 4. En este momento, digamos, para no ahondar tanto porque tenemos mucho tema para hablar, quiero que cuando en esta charla les hable de cuerpo, pensemos no solamente en este cuerpo físico, sino en el cuerpo mental, porque de hecho, por ejemplo, el intestino, tiene muchísimas neuronas. El intestino es nuestro segundo cerebro. O sea, nosotros no solamente pensamos con lo que llamamos mente y que siempre lo asociamos a que está en la cabeza, sino que pensamos con cada poro, sentimos. Y el cuerpo emocional, que el cuerpo emocional lo constituye precisamente pues como todos esos sentires íntimos, todas esas ideas, todas esas experiencias que nos van nutriendo y que hacen que reaccionemos de una forma u otra en el mundo. Ya vimos que la comunicación es algo que nos compete a todos como seres vivos, como organismo, pero también digamos que a nivel ya social, de ese entrelazamiento que es necesario, ¿para qué? Para poder sobrevivir. O sea, nosotros necesitamos protección, nosotros necesitamos alimento, nosotros necesitamos aceptación, comprensión, y para que eso suceda a nivel social es necesaria la comunicación también. Ahora bien, estamos en una época en la que para todas las profesiones es casi que una exigencia la creatividad y la expresión. ¿Para qué? Para poder mostrar al mundo qué es lo que tú haces, cómo lo haces y cómo puedes generar proyectos colectivos, cómo puedes vender, cómo puedes conseguir apoyo en algo. La expresión, ¿qué es para ustedes? ¿Ustedes creen que la expresión es algo espontáneo? ¿Cómo sucede? ¿Cómo la viven ustedes? Es un sentimiento que sale. Desde ese punto de vista, veo que lo abordas como de una forma muy espontánea, ¿cierto? Es algo que sentí, surgió, afloró. Bueno, resulta que expresión viene del latín expressi, que quiere decir sacar afuera o presionar, ¿cierto? No siempre estamos en la facultad de que nos fluya, de que salga a flor de piel todo eso que somos y queremos comunicar al mundo. A veces hay que presionarlo, pero para presionarlo hay primero que tener como una postura de autonomía reflexiva. ¿Eso qué quiere decir? Que yo me pueda poner en un lugar de testigo de mi propia vida, que yo me pueda preguntar, ¿qué soy o qué estoy siendo? ¿Sí?
qué consumo. No solamente pues a nivel de alimentos, de bebidas, de sustancias, sino cuál es ese contenido cultural, yo de qué información me estoy llenando todos los días, las personas con las cuales interactúo, qué están dejando y cómo me están nutriendo para formar o engrosar ese mensaje que yo quiero sacar al mundo. ¿Qué estoy aprendiendo y qué estoy aprehendiendo? Aprehender con H intermedia es acoger, agarrar. Y normalmente esto se da no desde la mente, no desde la escucha, sino que se da desde el cuerpo. Hay que incorporar la información que nos ofrece el medio. Entonces, desde ahí, también la invitación es hacerse la pregunta: mi cuerpo, ¿cómo está aprendiendo y qué está aprendiendo? Porque a nivel inconsciente, eso es lo que él va a expresar en la vida cotidiana y obviamente también en la vida profesional. Bueno, uno de esos ámbitos que debemos revisar es precisamente la cultura en la cual nos desenvolvemos. Nosotros respiramos nuestra especificidad humana en la cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Alguien? Bueno, la cultura es una red de conversaciones que sirven como una guía, como un foco, como un faro de cómo orientarnos en el mundo, de cómo percibirlo, de cómo habitarlo, de cómo expresarlo precisamente. Y es también esa red donde encontramos las herramientas para comunicar. Todo el tiempo nosotros estamos creando, todo el tiempo estamos viviendo. El vivir cotidiano es el producto creativo por excelencia. Pero cuando hablamos de creatividad, ¿a qué nos referimos? Normalmente la creatividad ha sido confundida o bueno, ha sido interpretada como un estado de manifestación de lo que se está sintiendo en el momento presente, o como la capacidad de sacar productos muy nuevos, muy raros, o como una cualidad simplemente innata de algunas personas. Pero la creatividad es una palabra que se define por sí misma. Creatividad podemos de acá sacar como varios juegos de palabras, que son crear en ti vida, la vida creando a través de ti, tú creando vida y tu vida creando. Crea, ti, vida. La D, ¿a qué se refiere? La D hace referencia a lo trascendental, a lo divino. Cuando hablamos de lo divino, es todo ese potencial humano de transformación que tenemos aún sin desarrollarse. Entonces, desde acá también la invitación es hacer la reflexión, porque muchas veces cuando nos dicen, hey, ponte creativo, vamos a hacer este trabajo freestyle, saca lo que hay en ti, nos bloqueamos precisamente ante esa hoja en blanco, ante ese rec, ante la tabla sin llenar, ante cómo presento estas gráficas de una mejor manera, más bonita, más inteligible. Pero antes de hacer eso es revisar precisamente cómo la vida mía cotidiana está siendo plasmada ahí, es decir, me estoy contando a mí mismo en lo que digo, en lo que pinto, en lo que creo, más allá de seguir estándares. Yo recuerdo que cuando estaba en la universidad, yo soy comunicadora audiovisual, había algo que me descolocaba a veces mucho y era pensar en las grandísimas obras cinematográficas, por ejemplo, que existen. Entonces decía, venga, pues ante un Godard, ya que hay para hacer en el mundo, ¿cierto? Ante
tanta publicidad supremamente profesional, elaboradísima, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pero acá se trata de entender también de que no hay una carrera que ganar, que no hay un estándar que cumplir, que no necesitamos homogenizarnos en esos productos que creamos en el día a día. Se trata más bien de gustarse a sí mismo, de aprender a reconocer su estilo, de aprender a incidir en el error. Los directores del Cinema Novo, que fue una tendencia que se dio en Brasil más o menos entre los 60 y los 80, en una época en la que la economía no daba para hacer buenas películas, o sea, todo lo hacían con las uñas, ellos sacaron una premisa y es que cuando tú haces consciente un error e incides conscientemente en él, deja de ser un error y se vuelve un estilo. Así, Chaplin, por ejemplo, consiguió su éxito. O sea, ¿qué sería de Chaplin? ¿Qué sería una película de él sin el error, sin la caída, sin el gag? Así también, por ejemplo, el collage, que es una vaina súper sucia estéticamente, recortada, fue ganando posicionamiento también como en todo ese mundo o en todo ese entorno comunicativo y de las artes plásticas. Entonces también reconocer en todos esos embates, en todos esos bloqueos que a veces tenemos en nuestras carreras, venga, ¿cómo puedo aprovechar eso? Y convertirlo precisamente como en la mejor herramienta para comunicar. ¿Alguna duda hasta acá? Yo los veo, los siento muy callados y no sé si preocuparme o alegrarme. Están siguiéndola, si hay algo como muy, dime, ¿muy qué? Maravilloso, si hay algo muy etéreo, me dicen y nos bajamos un poquito. Bueno, chicos, ética y estética. Ética y valores, esa materia que en el colegio como que era tan indefinible, no enseñaban realmente qué era esa postura ética. Bueno, resulta que acá hay un montón también de conceptos que la llenan, que hacen parte de ella, pero hay ciertos aspectos fundamentales para resaltar. Uno es, chicos, el poder de las elecciones. O sea, elegir implica también un derroche de creatividad, de reflexión, de responsabilidad, porque también eso trae consecuencias, y es pues un campo fértil de posibilidades para realmente construir la vida y construirnos a nosotros como queremos. Y esa capacidad o ese tacto, esa moderación, esa responsabilidad a la hora de decidir es precisamente ético. Digamos que acá hay un asunto también muy intuitivo, nosotros casi que siempre tenemos las respuestas dentro de nosotros, pero pocas veces hacemos una pausa para escuchar nuestra respiración, para que se desenmarañen todos los pensamientos que a veces se vienen juntos como un ciclón y no podemos separar una a una de nuestras preocupaciones para darle salida de una forma clara, tranquila a cada una de ellas, sino que todo el tiempo estamos como con un enjambre de abejas acá, dándole. Y esto, sobre todo, ya te voy a dar la palabra, es muy propiciado por las redes sociales. O sea, la cantidad de tiempo que nosotros también invertimos y la cantidad de esfuerzo, no solamente para consumir, sino para generar contenido, a veces es asfixiante. De hecho, hay un término que se acuñó hace poco y es la infoxicación, y es que nos intoxica tantísima información que no alcanzamos ni siquiera a comprender, a digerir, a transformar o a corroborar. Entonces,
Para ser profesionales éticos hay que hacer esas pausas, hay que observarse, hay que respirar, hay que procesar uno a uno nuestros pensamientos y nuestras inquietudes. Bueno, ¿cómo hacer esas pausas y cómo escucharse antes de tomar una decisión importante? Tiempo y espacio son fundamentales. Nosotros habitamos dentro de esas dos dimensiones también, entonces hay que respetarlas. Yo creo que muy difícilmente podría entrar en un estado de conexión profunda conmigo en el Parque Bolívar. O sea, hay que realmente generar las condiciones y consentirse. O sea, es que también perdimos desde hace mucho por los afanes de la vida, por esas carreras y ese vaivén, como la capacidad de ritualizar las cosas importantes. Entonces, consentirse también es, venga, vamos a poner una musiquita que propicie un estado de tranquilidad. ¿Por qué no prendemos una velita también para que ilumine mis pensamientos? A veces pueden parecer cosas muy metafóricas, muy voladas, muy poco comprobables o científicas, pero no están de más. Al fin y al cabo en esta vida hay muchas cosas que son efecto placebo, entonces ¿por qué no darnos un efecto placebo que me genere bienestar, cierto? Y el tiempo, ahí sí es un asunto que hay que tomarse con seriedad, porque si bien es algo que se puede lograr con 5 minuticos de meditación al despertar, por ejemplo, vas a tener tu mente más clara todo el tiempo, y meditar no es poner la mente en blanco, eso es una mentira también que ahí intentaron tener, es simplemente lograr un estado de ecuanimidad. ¿Ecuanimidad qué es? Que cuando algo resulta fastidioso, incómodo para mí, yo tenga la capacidad de que eso no me genere sufrimiento, sino, venga, lo reconozco, esto llega, esto es, esto lo abrazo, esto lo acepto, y así como llega, lo dejo ir también. O no ser ávido, es decir, cuando me esté pasando algo maravilloso, algo que me llene de alegría, de pasión, de lo que sea, no querer más, y esa avaricia que me hace aferrarme a él y generar dependencias. Entonces, meditar es eso, meditar no es sentarse en silencio, cada uno encuentra su forma de meditación. Lavar los platos es susceptible de volverse una meditación. A mí, por ejemplo, me cuesta muchísimo quedarme quieta, mi cuerpo todo el tiempo quiere moverse. Mi mejor meditación es bailar o nadar. Entonces, desde ahí cada uno, también qué rico que pueda encontrar eso que los lleva a la zona. O sea, que ustedes dicen, el mundo desapareció, volví a mí, entré, reconecté, me encontré, porque el objetivo primordial de la comunicación es el encuentro. El encuentro no solamente con los otros y con lo otro, porque no lo vamos a ver solamente en términos humanos. Vivimos en una sociedad muy antropocéntrica, pero también hay que recuperar la comunicación y ese encuentro con nosotros mismos y con los otros seres. Venga, nosotros qué podemos aprender de la actitud de las plantas, nosotros qué podemos aprender de la actitud de nuestras mascotas también. Ahí hay muchas respuestas, y todo eso tiene que ver con la ética, ¿sí? Bueno, y la pregunta fundamental, ahorita se las había dicho y quiero como que ahorita que se vayan les quede resonando, ¿yo me estoy diciendo a mí mismo en lo que digo o estoy montando un simulacro? ¿O estoy creando imágenes sin conciencia y sin esencia para montar a redes y ya? ¿Alguien ha escuchado levantaste la mano? ¿No? ¿Alguien ha escuchado alguna vez el término criterios de validez? ¿O a alguien le suena a algo? ¿No? Bueno, los criterios de validez, chicos, son todas esas ideas, esas emociones, como esos fundamentos en los que nos sembramos
según lo que hayamos vivido, ¿cierto? Es muy diferente a alguien que crece en una familia católica, que estudió en un colegio público, a alguien, yo qué sé, de descendencia mormona, que vive en una isla. Todo lo que vivimos en nuestra vida nos va construyendo. Bueno, ¿cómo? Es que repito la pregunta para poder que nos quede como el registro. ¿Cómo mediar o cómo regular esos, digamos, esos autosabotajes? Porque el pensar que por un error ya todo lo vamos a hacer mal es un autosabotaje. Se trata precisamente de ritmos y procesos. La respiración, chicos, es lo más simple, es lo más mínimo, es lo más pequeño, pero lo es todo. Si no respiramos, no vivimos. Y en la respiración, por ejemplo, podemos ver eso. Si tú tienes un apego a un resultado, a que tengo que hacerlo ya, tu respiración te agita. Siéntate tú a respirar agitadamente a ver qué consigues. Te mareas, no eres capaz de pensar, tu cuerpo no se oxigena bien, no procesa la información, no eres capaz de responder y no eres capaz de crear. Bloqueo creativo y tu misma mente va a empezar a decirte no, no sirves para nada, fallaste esta vez, no lo vas a hacer más. Pero si tú te sientas a entender los ritmos y los otros ritmos y procesos de tu respiración, si tú dices, vamos, un día a la vez, una idea a la vez, un paso a la vez, y voy a respirar lentamente y voy a ver qué otras maneras tengo de hacerlo, se te expande la mirada, se te expande la claridad mental y vas a saber que como en el baile, como en el juego, como en el yoga, como en un montón de cosas, la vida se trata de caerse, reírse y volverse a levantar. Y saber que en los errores, lo que yo te decía ahora, puedes encontrar la oportunidad para volverlo un estilo. ¿Por qué no? Es que estamos muy preocupados por llenar estándares, chicos, demasiado preocupados. Esta sociedad es una sociedad muy exigente en esos temas, en cuanto a saberes, en cuanto a títulos, en cuanto a apariencias, en cuanto a un montón de cosas. No, se trata de ser intensamente. Hablando precisamente de esa sociedad de los medios, nosotros llegamos a un tecnocentrismo, es decir, nos centramos solamente en los avances tecnológicos, en los dispositivos y no tanto en el contenido, en el concepto, que los convertimos en fines. Entonces nosotros ya nos estamos consumiendo en redes de conversación sobre consumismo, es decir, cuánta de nuestra energía, cuánto de nuestro tiempo y cuánto de nuestro conocimiento están enfocados a generar una imagen para plataformas digitales. Ahora bien, este no es el problema. Hay un asunto que es la intención, es la voluntad, ¿cierto? Entonces, de eso que estoy generando, ¿cómo estoy impactando otras vidas o cómo estoy impactando la mía propia? Porque hay una paradoja del Homo cyberneticus, que es como el estado del ser humano al cual hemos llegado en este punto, y es que después de devorar información de cientos y cientos y cientos de páginas web, seguimos en un profundo desconocimiento de nosotros mismos. Ni siquiera sabemos realmente nombrar nuestras emociones. Normalmente nos limitamos a decir estoy iracundo, estoy triste, estoy enojado, tengo pereza. Pues un rango de emociones muy básico. Y si nosotros no tenemos un encuentro serio con la literatura principalmente, hay muchos otros formatos, pero hablo de estas porque normalmente es más nutrida, tampoco vamos a tener las herramientas para saber nombrar lo que realmente sentimos. Nosotros habitamos en el lenguaje. Y cuando hablo de lenguaje lo hablo en sentido amplio, no solamente es lenguaje verbal, es lenguaje corporal, son los objetos y los colores que nos rodean, todo está comunicando todo el tiempo. Y nosotros ni siquiera lo aprovechamos, o sea, yo creo que ni un 3% de eso lo hacemos consciente. Ahorita hay un término
como muy aclamado, y es el programar. Y estamos pensando que estamos supremamente avanzados y desarrollados y que vamos a un ritmo maravilloso con ese término, pero nos hemos olvidado de que programar es progresar en el amar, ¿cierto? Es realmente dejar aparecer al otro. Entonces, también revisemos todos esos términos que nos ofrece el entorno comunicativo actual, que no solamente le compete a la gente de televisión, que no solamente le compete a la gente de locución, que nos compete a todos, porque un asistente contable, un asistente administrativo necesariamente se tiene que salpicar de los temas de mercadeo y marketing digital, y tenemos que realmente entender cómo funciona esto, cómo esto cala en la mente del ser humano y cómo nos podemos aprovechar de eso, pero de una forma ética, para llegar con mensajes contundentes y que propicien el bienestar general. Todo, un medio comunicativo, un mensaje, una acción, todo siempre es alumbrado por una actitud. Entonces, no se trata de que el desarrollo tecnológico sea un problema serio o no. Se trata de que antes de proceder con cualquier acción hay que tener realmente una reflexión, o sea, hay que tener una intencionalidad siempre. En cosas mínimas, hay que tener una intencionalidad en la mirada cuando nos acercamos al otro, hay que tener una intencionalidad para hacer diferentes tipos de voces, hay que tener una intencionalidad para sentarse acá, hay que tener una intencionalidad para estar escuchando ahí. Entonces, siempre pendientes de eso. ¿Cómo conversamos nosotros? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? Existen muchos tipos de conversaciones. Está la conversación desde la queja, está la conversación desde la propuesta, está la conversación desde el amar, que es desde donde yo dejo que el otro realmente llegue con lo que trae a mano. Y acá podemos hablar también de las modalidades: conversación presencial, no presencial. Sin embargo, respecto a este término también hay una claridad, acá hay como muchos juegos de palabras, y es que la presencia no necesita presencialidad, sino que necesita que presentes tu esencia, es decir, que comuniques desde lo que realmente eres, así el canal sea un celular, así sea un podcast, así sea un video, así sea el micrófono de la emisora, pero que te presentes a ti, lo que realmente eres. Por eso, cuando vamos a vincularnos a una empresa, es fundamental revisar si los valores, los principios, la filosofía, los fundamentos de lo que hace esa empresa conversan con lo que yo soy, porque si no, va a ser una disyuntiva ética, va a ser un sufrimiento el tener que estar mediando entre un mensaje y otro. Mientras que si nosotros nos afinamos en esos criterios de validez con las personas, con el equipo de trabajo y con los quehaceres de la empresa, va a ser muchísimo más fácil, más bonito, más natural, más sincero y más efectivo lo que nosotros comuniquemos. Acá tenemos una gráfica, yo no sé si alcanzan a ver bien, pero representa como ese proceso de transformación de las conversaciones, viéndolo desde un punto físico, que acá estamos hablando de cuerpo, todo es físico también. Una conversación comienza como un punto, pero un punto que no está quieto. Cuando ese punto se mueve, forma una línea. Esa línea, al moverse, forma un plano. Y ese plano, al acogerse también al movimiento, se despliega y adquiere volumen. Exacto, el ejemplo más directo que podemos dar para esto es un chisme, pero también se le puede dar la vuelta a la torta y aprovecharlo para generar algo muy bonito, ¿cierto? Lamentablemente, normalmente sucede, sobre todo en el ámbito cotidiano, para eso, para degradar los mensajes. Pero chicos, para que
nosotros tengamos realmente conversaciones robustas, para que tengamos relaciones fuertes, diáfanas, sinceras, constructivas, no podemos estar quietos, no podemos quedarnos en el punto. Ese punto normalmente son los emojis. Normalmente, yo sé que los memes, los stickers han sido un invento maravilloso, yo los amo porque transmiten, hay un cierto movimiento ahí, hay imágenes y a veces generan identidad, pero hay otros procesos que jamás vamos a poder prescindir de ellos, y es precisamente el movimiento. Acá hablábamos de que ese punto, esa línea, ese plano tienen que moverse para robustecerse, para nutrirse y hacerse muy bonito. Nosotros también, en la elaboración de nuestros conceptos y de nuestras ideas, necesitamos estar en movimiento. Y hablo acá, sí, del cuerpo físico, que va a potenciar el movimiento de los otros cuerpos. Un cuerpo activo es un cuerpo que oxigena mejor su cerebro. Es un cuerpo que todo el tiempo va a estar activo, despierto, claro para discernir lo que sí, lo que no. Y también digamos que ese movimiento debe estar a nivel intelectual, o sea, revisar lo que les decía, revisar cuáles son mis consumos, qué aprendí hoy que hace que yo sienta que valió la pena haber vivido el día, y qué sentí, si por lo menos tuve 2 segunditos de algo que me quitara el aliento de lo hermoso que es, ya, el día está salvado. Movimiento emocional también. El movimiento a todo nivel genera mejores y más profundas conversaciones. Exacto, que la comunicación sea bidireccional, escuchar al otro. Cuando yo les decía dejar aparecer, esa es la definición de amar dentro de la biología cultural. Dejar aparecer implica que yo voy a estar dispuesto ante el otro, me pongo en pausa a mí un ratico para dejar que el otro llegue sin juzgarlo, sin exigirle, sin prejuiciarme, es decir, estar como un lienzo en blanco y dejar que el otro me brinde sus colorcitos. Porque muchas veces en nuestras conversaciones, tienes toda la razón, pero en la mente estamos ya elaborando la respuesta que vamos a dar sin terminar de comprender ni siquiera o de incorporar lo que el otro me está ofreciendo. O estamos pensando en la cuenta de los servicios, en la clase de bachata, en un montón de cosas. Entonces uno no escucha solamente con los oídos, uno escucha con todo el cuerpo, con los ojos, con la piel, con el corazón. Es disponerse completamente para el otro. Sí, es como cuando uno está muy enamorado, y es que hay que hacer eso. Si no estamos enamorados del mundo, ¿qué sentido tiene esta existencia también? Si no estamos enamorados de lo que nosotros construimos para nosotros y para los otros, ¿hacia dónde van nuestras acciones? Si no se construye desde el amor, ¿hacia dónde vamos? Precisamente acá hay una frase que me parece hermosa y dice: los límites de mi cuerpo van más allá de la piel, se rozan con la piel del universo. Entonces, ¿qué tan despiertos tenemos nuestros sentidos? Primero, hablando de los sentidos burdos, que son los 5 que conocemos: el oído, la vista, el olfato, el tacto, el gusto. Pero tenemos más sentidos, mucho más allá de eso. Lo que pasa es que estamos muy ocupados en el día a día en otras cosas y normalmente no los potenciamos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, con la mamá, que es ese ser con el que uno quizá tenga una conexión más profunda, de llegar a un punto de que la comunicación se da a través de telepatía. Se llaman al mismo tiempo, bueno, ok, alguno le tuvo que haber pasado, porque todos tenemos ese sentido. Lo que pasa es que no lo entrenamos, pero tenemos esa capacidad precisamente. ¿Alguien me está queriendo decir algo telepáticamente?
Entonces, chicos, ¿por qué les hablo de los sentidos acá? Nosotros recibimos alrededor, una persona, o según los estudios promedios que se han hecho, recibimos alrededor de 3.000 impactos publicitarios al día. Y solamente el 2% de ellos realmente llega, nos engancha o llama nuestra atención. Normalmente ese 2% son mensajes que estimulan nuestros sentidos. Entonces acá también hay que recordar que somos un todo. Locutores no solamente van a estimular la escucha. Entonces, ¿yo cómo puedo crear texturas desde los sonidos? En presentación, yo no solamente voy a vender una imagen en televisión, no solamente voy a contar una historia, ¿cómo puedo despertarle incluso el sentido del olfato a alguien con la manera con la cual me presento, hablo o con la historia que escribo para determinado reportaje, yo qué sé? En contabilidad, ¿cómo podríamos aplicarlo? ¿Cómo podemos estimular los sentidos? Por ejemplo, desde la vista, ¿cómo presentamos los informes? Es un montón de tablas súper engorrosas para comprender, presentar de una forma atractiva, organizada, precisa, todos esos informes, ese montón de números que para muchos o los que digamos no nos movemos en ese campo nos resulta tedioso y que incluso pues un contador pueda vender mejor sus servicios porque un cliente pueda realmente entender su trabajo. Es que si no logramos que los otros entiendan qué es lo que nosotros sabemos hacer, difícilmente van a querer adquirir nuestros servicios. Entonces, se desarrolló un campo dentro de la comunicación que precisamente trata de estimular los sentidos para llegar a tocar las fibras sensibles de las personas. Eso se le llama marketing sensorial. Y yo les traje un par de ejemplos, creo que podemos ver un par de videitos. Entonces, para que revisen también, de pronto dentro de esos procesos creativos que ustedes tienen, que ya tengan alguna ideita desarrollada, un poquito madurado, lo que sea, venga, ¿cómo le vamos a integrar entonces el gusto? ¿Cómo le vamos a integrar el tacto? ¿Cómo le llegamos a la gente desde acá? Sobre todo el olfato, el gusto, el tacto están muy olvidados. Y llegamos a un punto donde hay tanto colapso, o sea, tanta información audiovisual que ya no nos estimula. Entonces, ¿cómo vamos a conectar con el público desde ahí? Veamos un par de ejemplos entonces. La luz.